Son como la satisfacción a las necesidades básicas de los seres humanos. Los derechos humanos consisten pues como tal como en el respeto pues hacia la integridad pues físico-moral de cada una de las personas. Todo aquello que se pueda hacer para que el hombre viva bien, para que el hombre viva con dignidad, para que el hombre viva con respeto. Los derechos humanos son los derechos que tiene cada persona para poder vivir bien. Es decir, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, todos los derechos que tiene el ciudadano para poder vivir tranquilo. Los derechos humanos son unas propiedades, características que toda persona por el hecho de venir a este mundo tiene, toda persona. Por eso se dice que son inalienables, que nadie los puede quitar, que son perdurables, es decir, son para toda la vida. Un conjunto de condiciones para que la gente pueda desarrollarse integralmente como persona y con dignidad. Medianamente, no 100%, digamos en un 50%. ¿Por qué? Porque es notorio el momento en que vivimos, donde hay hambre, miseria, desajuste social, desequilibrio económico y social. Realmente creo que no. Acá en Colombia existe una gran represión hacia ciertas ideologías, hacia, digamos, usted no tiene una buena salud acá en Colombia, usted no puede pensar diferente porque inmediatamente hay una represión. Tenemos el caso de la Unión Patriótica en 1985, que comenzó todo este movimiento social y que fue por parte del Estado y por parte de entes paramilitares, que fue totalmente exterminado, simplemente por pensar diferente, por hacer propuestas diferentes hacia hacer un cambio en la sociedad. En realidad no, solo se cumplen como para algunos y para otros no, para los que tienen un estatus alto. A los de estatus bajo son muy vulnerables los derechos. En realidad eso se trata más como de un sistema económico que atropella a la gente que tiene muy pocas posibilidades económicas. No se respetan por el mismo gobierno y porque hay gente que no hacen que se respeten. Hay personas que simplemente pasan por alto qué son los derechos humanos y cómo se tienen que respetar. Creo que en la letra son formalidades consagradas en la Constitución y en las leyes que en la práctica se violan con más frecuencia de la que comúnmente se cree. La razón por la que se violan es esencialmente pues como de intereses propios. De intereses propios cuando como tal no se vela pues por el bien común, sino que dentro de esa particularidad se accede simplemente como a satisfacerse a uno mismo, que yo, segundo yo, tercero yo. La gran falla que tenemos los colombianos, que no tomamos muy en cuenta que tenemos los derechos humanos y que el gobierno, otras personas nos los tienen que respetar. Yo creo que hay varios factores. El primero, que esta es una nación desigual y que quienes detentan el poder y concentran la riqueza para poder defender esos privilegios se valen de lo que sea para poder conservarlos. Porque el Estado no invierte en la educación, entonces es muy fácil invertir en guerra, ¿cierto? Y no en educación, entonces entre más personas hay sin educación es más fácil que se puedan manipular. Entonces yo creo que es como una estrategia. Porque cosas tan elementales como el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda, a una alimentación adecuada, y ni qué hablar de la recreación, la cultura, sistemáticamente son negados a la población, y eso da un cuadro pues de violación evidente de derechos humanos. Acá en Colombia yo pienso que los que más
les violan los derechos humanos son a los niños. El pueblo es la mayor víctima de todo esto. Las élites, que son las que tienen el poder, son las que manipulan todo, y el pueblo es el que recibe todo esto, todo. Hay violencia, no hay educación, pues se matan a las personas fácilmente, y ya acá en Colombia es muy normal escuchar, no, hubo un atentado en aquella parte y murieron tantas personas. ¿Y qué se hace al respecto? Nada. Mataron candidatos presidenciales. Eso es respetar la vida. Lo fundamental es que sin la vida, pues ¿para qué derechos humanos? Uno muerto ya no tiene derechos humanos. Sería pues como en un modo general si decimos que todos, ¿cierto? Todos somos víctimas en ese sentido, porque obviamente no se está haciendo como ecuánime con los demás. La población en general, Colombia tiene 8 millones de indigentes, más de 10 millones de habitantes en la pobreza. Y para las clases medias, incluso para el empresariado nacional, vienen sumándose más y más dificultades en los últimos años, particularmente con la aprobación de los tratados de libre comercio, que condena a la gente a limitaciones, estrecheces e incluso a la indigencia. Hay grupos, yo diría que grupos específicos a quienes se les ha violado sistemáticamente durante años los derechos humanos. En primer lugar, los habitantes del sector rural, grupos que han hecho oposición al gobierno, que no comparten medidas del gobierno, los sindicatos. De pronto está en un proceso como de mejoramiento, pero a partir pues como de ver como que hayan mejoras o algo, pues sí las hay, ¿cierto? Pero de pronto no de una forma pues como tan significativa, todavía falta mucho por hacer. Yo pienso que han sido evidentemente insuficientes, y eso es reconocido incluso por el propio gobierno, por el propio Estado cuando sale. Yo recuerdo una intervención de Vargas Lleras cuando salió a reconocer y a pedir perdón porque el Estado agentes del Estado habían intervenido en el asesinato de dirigentes de la Unión Patriótica, por ejemplo. Se han modificado algunas cosas, yo diría que no de manera tan radical como debiera ser, pero sí se han modificado algunas cosas. De todas maneras, el gobierno es muy hábil, el gobierno colombiano es muy hábil para hacer lobby a nivel internacional. Entonces ha logrado que la ONU, la OIT modifiquen su posición y bajen la calificación que tenía el país frente a la violación permanente, constante de los derechos humanos. Creo que ha mejorado la situación en el país en el nivel de violación de derechos humanos, pero falta mucho todavía por hacer. Sí ha hecho algunas cositas, pero queda lo fundamental sin resolver. Vea este problema de las víctimas. Dicen que las víctimas son las de la guerrilla, y entonces el Estado es que comete actos de servicio. Le van a pasar la cuestión jurídica, es decir, la decisión de si los condenan o no a los militares, para que entre ellos mismos, pues ellos mismos se resuelvan si son culpables o no. Obvio que no va a haber imparcialidad en eso. Ha propuesto leyes, ha propuesto todo tipo de beneficios, pero que no se cumplen. Entonces usted llega a una ciudad donde fácilmente encuentra que el restaurante escolar no funciona. Es que no necesariamente los derechos humanos se violan colocando una mina antipersonal. ¿Qué más que encontrar una persona que va al centro médico, que va al hospital y que no encuentra el médico, que no encuentra un tratamiento médico, que no encuentra salud, que no tiene trabajo, que no tiene recreación? Por supuesto que es importante que otros países e instancias internacionales fijen posiciones y hagan requerimientos al gobierno colombiano para que esta situación de violencia, tanto la física de las armas como la del modelo de desarrollo económico, cese
para tranquilidad y reivindicación de los derechos humanos justamente de los colombianos. Creo que se debe presionar al gobierno, sobre todo a las fuerzas militares, a los actores en conflicto, para que resuelvan por un lado el conflicto de una manera negociada, que se viene haciendo desde hace ya algunos meses fuera del país, pero eso debe ser un proceso en el que participen no solo las FARC, sino todos los grupos armados. Yo creo es más de intervenir más en el país, de hacer cosas para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando y que se le quite esa venda que tiene en los ojos y que comience a luchar por sus derechos, a que si no me atendieron en el centro de salud voy a pelear por eso, porque es mi derecho a la salud. Si salgo a protestar y llega la policía, no, pues sigo protestando y sigo luchando por mis derechos. Cualquier apoyo que den al proceso de paz, lo que está haciendo Venezuela, Cuba, Chile, todos estos países que están favoreciendo el proceso de paz, es formidable. Yo creo que ayuda demasiado. Ojalá todos los países democráticos se integraran a ese apoyo al proceso de paz y al respeto a los derechos humanos. Por encima de la Constitución están los tratados que Colombia ha firmado y que son de obligatorio cumplimiento. Entonces nosotros tenemos tenemos tratados de respeto a la equidad de género, al respeto por la mujer, al respeto por los niños. Nosotros tenemos tratados internacionales sobre la justicia. Nosotros estamos afiliados al Club de Roma, a la Corte Penal Internacional. Lo que sucede es que eso se va a ver con el transcurso de los años, cuando la Corte Penal Internacional no tolere lo que ya se está dando, que son unas penas irrisorias para una persona que confiesa haber matado, haber asesinado a 1.500 personas. ¿Cómo van a permitir que haya penas irrisorias o que no haya justicias? Y los patrocinadores de esas atrocidades, los patrocinadores de esos crímenes que son de lesa humanidad, eso no prescribe, y esos patrocinadores de esos delitos algún día les echan el guante.